Estás escuchando Anónimos, un podcast que recoge conversaciones profundas sobre la vida de personas anónimas. No sabrás quiénes son, porque su identidad realmente no importa. Lo verdaderamente importante en los siguientes minutos es que conectes sin juicios con sus experiencias, sus puntos de inflexión y sus aprendizajes. Disfruta del episodio. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Esto ya está grabando? Ya estamos. La primera vez que escuché tu historia flipé, o sea, me explotó la cabeza. Y tengo que decir que ya he contado a algunas personas que íbamos a grabar y me han dicho, ¿qué vas a grabar? He dicho, pues esto, ¿qué le pasó esto? Y la gente diciéndome, ¿qué dices? ¿En serio? Y yo, sí, le pasó esto. Y la gente flipando, te lo juro. O sea, la verdad es que es una historia súper loca y además que loca, pero ¿qué pasa? Que es que la vida es esto, la vida funciona así. Y por otro lado, es como la vida te puede cambiar en un segundo. O sea, hay una expresión que dice mi hermana que me flipa, que es que lo que no te pasa en 10 años te pasa en 2 segundos. Y es que es literalmente así. Por ir un poco ya más al detalle, básicamente tu vida cambia completamente porque un día te caes, te das un golpe en la cabeza y eso te lleva a estar en coma. Pero, sí. Vale, antes de llegar ahí, vamos a empezar un poco por poner contexto de cómo es tu vida antes de ese día, porque creo que es importante para ese momento. Claro, ¿cómo son esos momentos previos a ese accidente? ¿Por dónde empezamos? Es complicado, ¿no? Bueno, como tú bien dices, pues eso, a veces, yo les digo, el drama supera la ficción a veces, ¿no? Tal cual. Como que a veces la vida es eso, ¿no? Entonces yo venía de una situación muy negativa, un pozo de oscuridad absoluto, de una depresión súper hardcore. No era la primera vez que tenía depresión en mi vida, pero había sido como una especie de recaída que tenía muchos ecos del pasado que yo no arreglé en su momento bien. Vale. Porque salí huyendo de aquello. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero ya adelanto que voy a intentar, a pesar de que la historia que voy a contar es una película, de cierto modo, es una película real, pero que es una locura. Quiero como también pues dar un poco de buenos consejos cuando estás en esas situaciones, porque claro, a mí lo que me gustaría es haber podido tener una persona que me contara algo como lo que voy a contar yo para que me ayudara un poco a salir de esa luz, ¿no? Porque, o sea, de esa oscuridad. Vale. Porque yo estaba en una oscuridad que no veía la luz de ninguna forma. Y aunque había muchas cosas a mi alrededor que eran una mierda, pues yo creo que hoy esas cosas podrían seguir estando y el chip me cambió. Claro, la forma en la que me cambió no está en mi mano del todo, vale, pero sí que yo soy capaz de llevarlo y veo que se puede luchar con las cosas. Entonces yo básicamente diría, yo venía de una depresión absoluta, negatividad máxima. Ya venía de un episodio anterior muy fuerte en el pasado, en el que ya tuve ahí acercamientos con querer quitarme la vida y no querer vivir más la vida, porque cada día era un sufrimiento una presión vital, ¿no? Una sensación de que la realidad te aplasta y te persigue y da igual lo que hagas, que te persigue, porque es que además te enfoca. Yo soy una persona muy abierta a muchas cosas, como que hago muchas cosas diferentes y por todos los lados yo lo veía todo negro. No estaba todo negro, lo veía yo. Sí que había cosas que estaban muy negras. Eso también es verdad, porque a veces cuando la gente te dice estas cosas, dices, no, sí, los consejos estos súper chapi guay, pues obviamente no sirven para nada. Y es que a veces hay historias y historias. O sea, hay veces en que la vida es que es una mierda. O sea, no es que tú lo veas mal, es que hay gente que no tiene opciones sí. A escapar por ningún lado. Hagas lo que hagas, te persigue. Y es que yo lo intentaba con una cosa con la otra, pero claro, como yo venía ya de un episodio en el pasado que no había superado del todo bien, pues resurgieron las inseguridades. Llovía sobre mojado, realmente claro. Habían cosas que no te las habías terminado de trabajar, entonces era como losa, ¿no? Claro. Sobre todo yo diría un mensaje ya importante, ya voy a aparecer aquí como un... Pero, por ejemplo, yo tenía mucho problema con la droga, ¿no? Vale. No drogas duras, pero bueno, fumaba mucho. Entonces, claro, alcohol, entonces, pero sobre todo fumar vale. Marihuana, ¿no? Yo no estoy en contra de que la gente fume, yo ya no fumo, pero yo soy bastante libre con cada uno haga lo que quiera con su vida, pero sí que, pues obviamente yo diría lo primero de todo, si tú tienes problemas, la droga no te va a ayudar a escapar de los problemas, la droga te va a ayudar a desconectar un rato. Esto es un mensaje como súper obvio y súper, sí, no te drogues, pero no eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, yo sé lo que es drogarse por vicio, por placer, por evasión, por escape, por todo. Y entonces, si tú tienes un problema y eres consciente de ello y quieres de alguna manera escapar de ese problema
aunque sigas pensando que la vida es una mierda, que estás mal, pues plantéate una disciplina de eliminarte hábitos que te pueden ayudar, porque la droga también te ayuda muchas veces, pues hay que aprender a saber que... ¿Qué hábitos te van bien y qué hábitos te van mal? La vida es una mierda, pero por lo tanto, si la vida es una mierda y estamos mal, pues vamos a ser duros o duras, vamos a aplicarnos una disciplina de fortaleza que nos va a ayudar, y por ahí empiezas ya como el que hace deporte o como el que hace dieta y quiere cambiar pues cualquier cosa, ¿no? Pues al final esto es lo mismo. Cuando tú estás en una depresión es muy difícil, tú puedes recurrir a profesionales, puedes recurrir a amigos, puedes recurrir a cosas a veces. Y lo que quiero resumir es, cuando estás mal, si quieres superarlo, toda la rabia que estás poniendo o el dolor que estás poniendo en ese momento para verte mal y verte en el espejo sin esperanza, sintiendo lástima por ti misma o odio por X persona, en vez de toda esa energía enfocarla en algo negativo, yo sugeriría a la gente que se plantearan convertirlo eso en una motivación para tener disciplina, para salir de ciertas cosas, forzarnos a huir como sea, o sea, pues eso, cogerte y desaparecer. Yo no digo que la gente se vaya a otro planeta, pero que viene muy bien darte un paseíto, escapar de la rutina diaria. Es que yo creo que la mayoría de la gente no es consciente de las cosas que le hacen mal y que le hacen bien. Y creo que es puto clave conocerse tanto como para decir, mira, hoy estoy en la mierda, pero sé que salir de casa y pasear me ayuda. No me apetece nada, pero sé que me ayuda. Pues hacedlo. Incluso, al contrario, también darte cuenta de las cosas que no te vienen bien. O sea, también darte cuenta de que cuando estás todo el puto día metido en Instagram es porque no quieres pensar en algo. Y digo Instagram en mi caso, pero habrá otra persona que no sea Instagram y sea fumar porros, habrá X. Entonces creo que es tan importante conocerse y saber qué te sienta bien y qué te sienta mal para decir, hostia, estoy entrando aquí y aún encima estoy mal. Es como retroalimentar la mierda. Y sobre todo yo diría que a lo mejor te puede venir bien dar un paseo, pero cuando se convierte en rutina, ya cuando estás mal, ayuda mucho la frescura de situación. O sea, no caer en rutinas en general. Incluso en rutinas positivas se pueden convertir en negativas, porque ya normalizas algo y cuando ya te acostumbras ya empiezan a surgir o sea, lo que se trata es, si te persiguen demonios, pues no dedicarte a huir de ellos, sino dedicarte a pensar en... Los demonios están ahí, tú estás... En vez de correr, pues ponerte a bailar con otra cosa. Claro. Y el demonio que te siga, tú te pones a bailar hasta que se vaya. Y con lo que quieras. No digo con personas ya, con metáfora. Te pones a bailar con cosas en la vida, porque si tú sigues corriendo, va a seguir corriendo detrás de ti. Y si te pones a hacer otra cosa que te saca de su camino, va a acabar. Cuando otra vez no estés libre, va a volver a resurgir todo lo malo. Entonces yo creo que el consejo principal sería, cuando estás en ese infierno que yo estaba, durmiendo al día entre 2 y 3 horas, no tenía hambre, no quería comer, no tenía ningún tipo de equilibrio de salud, pues eso, llorando horas encerrado en el baño, en la habitación, escuchando música súper depresiva que porque claro, cuando estás en la mierda, pues te autovicias con el círculo, ¿no? La polea que tú mismo vas girando, ¿no? Ahí. Entonces te reconforta muchas veces algo negativo porque te empatizas y te sientes que no eres la única persona que está en esa situación, pero es que al final eso te va a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, pues yo venía de eso, venía de una depresión absoluta, de una situación en la que yo intentaba huir, pero todo me perseguía y eran, pues, relación tóxica emocional, problemas económicos con cosas que se escapaban a mi control, pero me repercutían directamente. Resumiendo, que yo llegué a un momento en el que mi cuerpo ya no podía más, fui al médico porque yo estaba ya que tenía las manos hinchadas, las venas, dormía entre 2 y 3 horas al día, tenía como mareos, o sea, yo estaba ya mal. ¿Qué me pasó? Que yo estaba físicamente en un estado destrozado y mi familia me intentaron ayudar llevándome a hacer unas pruebas de sangre al médico a ver si es que tenía algún tipo de... Aunque obviamente había un montón de problemas psicológicos que estaban ahí, que eran el mayor problema de todos, y a día de hoy lo sé claramente que era ese el problema, porque claro, mi familia aún así pensaban que quizás había algo que podía añadirse, que era biológico, físico, por un déficit de comida, de que sea, ¿no? Entonces, claro, ahí mi familia pues tomó esa decisión que muchas veces puede ser la decisión correcta, pero en mi caso no fue lo más adecuado. Porque creo que me pasó. Claro, yo llevaba como 2 meses durmiendo entre 12 y 3 horas al día, como mucho. Era un continuo sufrimiento y además yo estaba volcado con ayudar a mi familia. A pesar de que yo no podía ni conmigo mismo, mi familia había un problema muy grande y yo estaba dedicando toda mi energía a eso. Entonces eso fue claro, que si no te puedes ayudar tú, ¿cómo vas a ayudar a los demás?
Claro. ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste al médico, no? Fui al médico, fui a sacarme sangre y básicamente lo que me pasó fue que me sacaron sangre. Yo no tengo ningún problema con agujas, ni con sangre, ni con el gore, ni con nada de eso. Vale. Y me desmayé. No porque yo me desmayara, porque ay, me han pinchado, me da miedo. No, es que básicamente mi cuerpo no estaba tan deteriorado que no lo aguanto. Durmiendo durante 3 meses como entre 2 y 3 horas al día o menos y casi sin comer, perdiendo un montón de peso y con una tensión brutal, pues claro, la poca energía que te queda del cuerpo te la sacan, pues me desplomé. Me sacaron sangre, la mala suerte que yo no me senté y me decaí, me di un golpe en la cabeza, se hizo un hematoma, se hizo una hemorragia, estuve medio mareado tal, perdí la conciencia y me desperté en otro sitio, pero mis sensaciones que pasaron minutos, pues no pasaron horas, hasta que me llevaron a operarme. Y ya digo, de una manera ridícula. Con esto también quiero poner mi caso sobre la mesa y de ejemplo, para decir que a veces te puede pasar un accidente súper grave porque conduces temerariamente, porque tienes mala suerte, porque una persona de mierda pero también te ha dado el golpe, puedes caer. O te puede pasar de lo más ridículo, o lo mío fue ridículo, fue un golpe literalmente con el suelo, de mi cabeza con el suelo, porque mi cuerpo no se sujetaba de pie. Me despierto, no sé cuánto tiempo pasó, pero me entiendo que un minuto o menos, a los segundos, y me encuentro pues un montón de gente alrededor, levantándome las piernas, lo típico, ¿no? Para que la sangre te vaya a la cabeza. Eso también fue un problema porque me fue demasiada sangre a la cabeza. ¿Y qué pasó? Que se me hizo una hemorragia interna y aquello empezó a crecer y se convirtió en un derrame. Entonces, mientras eso estaba convirtiéndose en un derrame, nadie estaba preocupándose que yo tenía un derrame en la cabeza. La gente estaba preocupando de se ha dado un golpe, vaya caída más tonta, y los médicos, pues ya está, llévalo ahí a que recupere en una camilla y ya está. Y claro, nadie me miró la cabeza y llegó mi hermana después, pero casi una hora después, y estuve básicamente desde las 8 que me caí hasta las 10, me tuvieron ahí en una cama tumbado. Aquello fue creciendo, nadie me miró la cabeza, nadie me miró a ver si el golpe... Además yo me había cortado el pelo, hacía nada, lo tenía rapadísimo y se me veía, aquello tenía una bola negra ahí que era una barbaridad. Resumiendo, que llegó mi hermana y dijo, mi hermano está mal, nadie le hacía caso, a la pobre estaba ahí, que esto no es normal, y los médicos como, sí, bueno, dando un golpe, pues no, pues lo que pasó fue que cuando me hicieron un TAC se dieron cuenta de que tenía un derrame y yo ahí ya perdí, la cosa es que yo no, ahí es la cosa, yo me desperté en el suelo donde me caí. Vale. Me sentaron en una silla de ruedas y de ahí a una camilla yo ya lo recuerdo como lagunas de flashback así de segundos. Para mí pasaron segundos, pero por lo visto pasaron horas. Y yo ya ahí empecé a perder la conciencia porque mi sensación era que yo estaba adormecido viendo cómo todo pasaba muy rápido, tal. Vale. De repente me duermo, no sé ni cómo. Yo estuve en coma, pero no sé si lo inducieron para la operación. Si yo entré y de alguna manera, cuando yo ya estaba en coma, luego me pusieron un sedante que me mantuvo más tiempo en coma. No sé muy bien cómo va la cosa, pero yo estaba en una camilla, de ahí ya perdí el conocimiento totalmente. Y yo recuerdo en aquel momento que aún estaba yo todavía con todas las experiencias que acabo de contar de ideas negativas, rabia, o sea, todo lo que me había pasado, yo afronté aquella situación muy mal. Yo recuerdo que toda la rabia que yo llevaba de todos los problemas que yo tenía se sumó a ver que yo estaba mal y que nadie me hacía ni puto caso. Los médicos tal, y que yo sentía dolor, pero no tenía ni energía casi ni para hablar. Yo notaba como que me iba apagando. El último recuerdo antes de eso fue como dormirme pensando qué mal se ha hecho todo esto. Yo no quería venir aquí, he venido aquí porque me han dicho que era lo obligado. Prácticamente, yo no quería hacerlo, yo estaba totalmente en contra de todo lo que pasaba y aún así pensé, y claro, y encima, lo que he dicho antes, yo venía de una depresión que yo no quería vivir en este mundo. Entonces, cuando me pasó aquello, lo de no quería vivir en este mundo eran, digamos, picos del día que me venía la oscuridad máxima. Yo no estaba todo el día pensando en quererme morir, porque si no me habría muerto ya por mí mismo. Yo eran momentos ya máximos de oscuridad en los que yo ya no podía más y me planteaba hacer cosas, pero no llegaba a hacerlas o estaba cerca de hacerlas, estaba ahí como, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo me di el golpe, yo nunca pensé que me iba a morir, no pensé que me iba a pasar nada, no, yo pensé, pues como tantos golpes que me dan en mi vida, que me da un montón, entonces, bueno, pues otro golpe más que te das y que dices, me cago en la puta, qué mala suerte, he perdido aquí la mañana y estoy reventado, tal, no estaba pensando en ningún momento que me iba a morir, que es literalmente lo que me iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó? Que me hicieron un TAC y me dijeron, esto es helicóptero, porque en mi ciudad no había medios para operarme, y corriendo a operarme a otra ciudad, que literalmente, según me dijeron los médicos, llegué por escasos segundos al límite porque un poquito más y había muerto. O sea, llegué al límite absoluto de la muerte porque, claro, hostia, la mala salud que yo tenía, todo eso sumó. O sea, un golpe en la cabeza es algo muy delicado para cualquier persona, pero si le sumas
que yo, además, mi cerebro estaba todo el día funcionando al 3000%, solo centrándose en la oscuridad. Yo soy una persona que, como ya se está notando al hablar, tengo mucha energía y soy muy intenso para muchas cosas, pues imagínate con la oscuridad, ¿no? Y entonces llegas a ese nuevo hospital y te operan. Me operan, por supuesto, yo ahí ya estaba en coma, lo último que veo es estar en una camilla, como si te vas a dormir, y yo me despierto y para mí han pasado, pues yo qué sé, unos minutos. Yo me caigo un lunes y me despierto un miércoles por la tarde, al final del día. Hostia, entonces, son días. Claro, estuve como 3 días más o menos. Pues mi sensación cuando me despierto en otra ciudad, y claro, a mí, pues aquello ya fue una locura, porque lo primero que tengo que contar es que mi sensación, nada más despertarme, porque yo tengo que decir esto, no recuerdo lo que pasó en medio, ¿vale? Porque en teoría, cuando me operaron y cuando me trataron, me pusieron una medicación que es como un gas que te inhibe la memoria. Entonces, en el momento en el que... Porque claro, para poderte operar y poderte tocar y todo, pues... básicamente me tuvieron que abrir con una radial el cráneo. Entonces, claro, el dolor que hay ahí, pues imagínate, ¿no? Entonces, se supone que a mí me operaron con una medicación que no acumulas memoria, por así decirlo. Se supone que también cuando tienes un episodio súper potente, tu mente lo borra para que no... Entonces puede que yo también sí que recordara, pero mi mente lo borró. O digamos que lo haya traumáticamente escondido. No te acuerdas de nada. No me acuerdo de de esos nada de lo días. que pasó. O sea, que te despiertas y no recuerdas Como si hubieran nada. pasado minutos de una siestecita ridícula, ¿me entiendes? ¿Y cómo te sientes en ese momento? Esa es la cosa, que ¿Qué la última preguntas? sensación antes de cerrar los ojos era odio, rabia y dolor, y cuando los abro es amor, paz, relajación. O sea, es literalmente otro chip. O sea, yo siento que soy la misma persona 1 minuto después del otro, 5 minutos después del otro, a nivel temporal, pero a nivel de percepción sensitivo de la realidad, es literalmente otro chip. O sea, yo era una sensación que siempre digo que puedo explicar lo que sentía o sea, mejor dicho, yo sentía cosas que no podía explicar con datos. O sea, yo sentía sensaciones, mi percepción de la vida y de las sensaciones cambió, pero yo no podía explicar por qué, ni explicar qué sentía. O sea, me explico, sentía amor y felicidad y paz, pero no puedo explicar por qué me cambió esa forma de todo ese odio que yo arrastraba, toda esa mala idea que yo tenía de toda esa gente que me había hecho daño, que me habían arrastrado a estar en la mierda y autodestruirme. Todo ese odio y esa rabia y todo eso desapareció. Desapareció sin explicación, entre comillas, porque yo no recuerdo qué reflexión tuve en el sueño, en el coma o lo que fuera, para que yo aquello, o qué reflexión o qué experiencia, porque ahí entraremos luego en las experiencias cercanas a la muerte. Te lo voy contando un poco como una película y luego te voy dando más datos. Yo me despierto y yo soy un puto friki del cine y a mí me gusta mucho Matrix, ¿no? La gente que le gusta Matrix sabrá muy bien. Sí. Cuando Neo despierta de Matrix, cuando ya despierta en la nave de Morfeo y tiene todo lleno de cables, de pinchos, de agujas, pues yo era de Neo en ese momento. Yo estaba así, yo tenía, de repente, yo me despierto en una cama que pienso que sigo estando en la misma cama del hospital donde estaba anterior al golpe, que en aquel momento fue en una camilla con una manta y ya está, y de repente me despierto y tengo un tubo que me llega por la nariz, hasta casi el estómago, 3.000 cables y electrodos conectados por todo el cuerpo, varias vías por varios sitios. Vale. Muchas cosas. Todo. Entonces, claro, te despiertas en un escenario de ciencia ficción que dices, ¿qué coño ha pasado? Pero yo estaba tan drogado, yo estaba entre Neo, Robocop, para quien haya visto Robocop, y el señor Vance en el capítulo de Os traigo la paz, ¿vale? Yo era el señor Vance, os traigo la paz, pero físicamente era Neo en el laboratorio de Morfeo quitándole agujas, ¿no? Pues yo me despierto y claro, la primero que voy como un sueño muy... Es como despertarte de un sueño que mi sensación de memoria era que habían pasado 2 minutos, pero mi percepción sensorial era que había descansado plácidamente esos minutos. Entonces me despierto muy relajado, claro, también era por el sedante y todo. Entonces... Claro. De repente pues me traen una pizarra, me empiezan a hablar, quién eres, no sé qué, claro, me empiezan a hacer preguntas para asegurarse de que yo a la operación habría salido bien, ¿vale? Y cómo yo percibía la realidad y sí, porque básicamente lo que a mí me pasó eran muchos escenarios posibles. El primero, morirme; el segundo, quedarme toda la vida vegetal, con medio cuerpo paralizado, con enfermedades degenerativas, con un montón de problemas podía haber tenido... problemas para hablar, o sea, de todo menos como he quedado, que es perfecto. ¿Tú en ese momento podías moverte? Sí, pero muy lento. Claro, yo estaba tan cansado y estaba tan débil, aunque estaba bien positivo, estaba débil, porque claro, había estado 3 días con suero y aparte de eso hay que sumar que llevaba como 3 meses durmiendo 3 horas al día, casi comiendo, o sea,
mi cuerpo, por mucho solo que le hubieran dado, súper débil. yo perdí, antes del accidente ya perdí peso, pero en esos 3 días, cuando yo me vi en un espejo, era un cadáver. Se te veía... En los huesos, la barba me creció muchísimo, mucho más de lo que me suele crecer en 3 días, o sea, muchísimo. Vamos, un estado físico como en mi vida, como los media vida de Mad Max, pues eso. ¿Y tú cuando te llevan la pizarra, eres capaz de escribir? Claro, porque yo no podía hablar porque tenía el tubo metido hasta el fondo, Vale. y eso era molesto de narices. Vale. Entonces me dan la pizarra para que yo escriba a las preguntas que me dicen, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Identifica ¿sabes quién es esta persona? Entonces yo ponía mamá, papá... No Sí sé sabías contestar las preguntas. Yo estaba como si hubieran pasado 5 minutos de accidente, por supuesto. Vale. Yo sabía quién era, dónde estaba, bueno, dónde creía que estaba. Vale. Entonces me dicen, ¿qué día es hoy? Y yo digo, pues el lunes. Y se ríen. No, no es lunes. ¿Cómo? Es miércoles. ¿Qué hora es? Digo, pues será... Claro, encima yo estaba en una sala de estar que había unas cristaleras. Exacto, ¿no? Que había unas cristaleras con luz, que entraba luz, pero tú no sabías ni qué hora era. Bueno, que me despierto y me dicen, ¿qué día es? ¿Qué hora es? ¿Dónde estás? Y claro, todas las respuestas las di erróneas. No estás ahí, estás en Albacete, es miércoles, son las 7:30 de la tarde, o las 8 eran, o por ahí. Sí. Y yo, claro, yo dije, me están vacilando. Pero yo pensé sí que estaba sabías vacilando. ¿Quién eras? Perfectamente, como lo sea. Vale. O sea, yo recordaba todo, solo que lo recordaba con otro filtro. Claro. O sea, es el mejor ejemplo. El filtro era negro antes de cerrar los ojos y cuando lo desperté era blanco. El filtro de la vida. Yo lo veía todo negro y cuando lo desperté era todo blanco. Entonces, ya lo primero que hago cuando me dan la pizarra y me empiezan a preguntar cosas es dibujar una cabeza, un tubo y un montón de flechas en plan de sacarme ya esto que es horrible. Entonces me sacan el tubo ese de la garganta ahí, que es como en Matrix cuando le sacan el tubo a Neo. O sea, la misma sensación de... ¿sabes? Que es súper incómodo. O sea, y además, claro, yo no podía hablar porque eso además te apresiona la laringe. O sea, es un tubo que está muy largo. De hecho, cuando yo lo tenía, yo pensaba que era un tubito que medía, pues mira, en cámara se está viendo así, pues era como esto, o más. Entonces, claro, la sensación era, tengo un tubo aquí que no me deja hablar. Cuando vi todo lo que salió de mi garganta dije, ¿pero qué cojones? ¿Sabes? Claro, ya eso impresiona, ¿no? Pero, y ves que alrededor hay cosas, pero ni siquiera estaba tan adormecido, tan cansado, que ni siquiera era consciente de tantas vías y tantos electrodos que llevaba en el pecho, por todas partes, llevaba cableado por todo, ¿sabes? ¿Y cuándo tú empiezas a coger conciencia de lo que te ha pasado? Pues en ese momento que me empiezan a decir poco a poco lo que me ha pasado, pero con mucha calma, me lo van contando. Los médicos ahí súper felices y flipando de lo que me pasó, de que todo salió bien, y yo como si nada. Pero lo más curioso para mí era que, claro, que yo estaba muy débil, pero yo ya me quería ir de ahí, y yo me quería ir a mi casa, y como que era consciente de todos los problemas que tenía antes de ese golpe y ese accidente, pero lo veía de una perspectiva... sana, pacífica. De repente todo ese odio había desaparecido. Era como que, por supuesto, no había olvidado todo el daño que me habían hecho, no había olvidado todos los problemas que tenía, pero no te pesaban como antes. No me pesaban como tal. No sé si era por la droga que me habían puesto de que estaba medio sedado, no sé, porque me habían metido de todo. O sea, yo, por lo visto, hablando luego con un amigo médico, me han dicho que, por lo visto, a mí, para operaciones así, me han metido cosas de lo más potente que existe, porque, claro. Te tienen que meter no solo para la operación, sino para los calmantes, para todo, ¿no? Entonces, en fin, me despierto, voy recuperando la conciencia, pero claro, ya en la primera noche fue una locura, porque yo, digamos que fui recuperando la sensibilidad física del cuerpo. Entonces fui notando las vías de intravenosas, todas, las que no son intravenosas. Entonces todo eso era súper incómodo, entonces me daban espasmos. Entonces no podía relajarme. Yo soy una persona muy nerviosa, como ya se ve, y no podía relajarme. Entonces para dormir yo siempre tenía muchos problemas. Pues aquella noche fue horrible para dormir, porque es que cada vez que me intentaba relajar, me notaba todo el cuerpo cargado de cosas. Pues eso, llevaba no sé cuántos electrodos, varias vías metidas por todos lados, y era incomodísimo. Entonces yo no me podía relajar, porque claro, no estaba con esa tensión nerviosa que yo llevaba antes del accidente, y estaba cansado y tranquilo, pero no podía dormir porque era muy incómodo. Y los médicos fueron maravillosos. Había por una mujer celadora que se quedó ahí toda la noche intentando ayudarme. Me tuvieron que subir la dosis de todo porque si no, no me dormía. Total, que bueno, dormí, me recuperé, estuve allí un par de días en la sala esa, y ya me llevaron a otra sala, ya una planta de arriba y no sé qué. Entonces ya ahí también creo que comí algo. Sí, creo que comí el primer día que me desperté, no, pero el día siguiente ya comí algo, pero claro, pues lo típico que te dan, ¿no? Que sí, un puré, un zumo, pues eso. Yo recuerdo sobre todo
que mis interacciones con mi familia y con la gente eran muy positivas. Y era muy... como si yo... Esto ahí es donde empieza ya lo místico y espiritual, ¿no? Como si yo hubiera vuelto... O sea, claro, yo no sabía que había vuelto de ningún sitio. Yo pensaba que seguía en el mismo sitio, pero me había cambiado el chip de alguna manera extraña. Y cuando me dicen eso, empiezo a pensar, coño, ¿por qué siento? Yo sentía que todo lo que era oscuridad había desaparecido y al revés. Yo tenía una cantidad de luz dentro de mí y de amor y de energía positiva que dar al mundo, que es como si hubiera vuelto, ahora lo digo así, pero en aquel momento no era vuelto, era como si hubiera despertado una siesta, que esa siesta me hubiera reparado todos los problemas y me hubiera dado una fuerza espectacular para incluso ayudar a los demás de mi alrededor. Como si hubieras vuelto a nacer. Claro, lo que pasa es que yo ni lo sabía. Yo pensaba que me había dado una siestecita de unos minutos, no de un coma con 3 días. Entonces, la cosa es que mi sensación, mi sensibilidad era de amor y paz, totalmente ciego, sin ningún tipo de justificación, ni de origen, ni de nada. No sabía dónde salía, pero salía dentro de mí, ni por qué. Y a medida que fueron pasando los días, también fui, pues me fueron quitando la sedación y todo eso, y como que fui teniendo unas sensaciones muy raras. Por ejemplo, la primera noche que me llevaron a la sala de arriba ya esta de... Te sacaron de cuidados intensivos y te llevaron a una planta. Ahora, exacto. Me llevaron a una planta, pues la primera noche, de repente, yo empecé a tener cosas que ahora, muchos años después, habiendo visto muchas cosas sobre la experiencia cercana a la muerte, he visto que tienen mucho que ver. Porque lo típico que la gente dice de ves tu vida pasar como una película, en fotogramas, pues a mí eso, yo no sé si me pasó cuando yo tuve el accidente durante el coma, porque como no lo recuerdo, sí lo recuerdo que me pasó la primera noche en planta, cuando yo ya me había recuperado y había salido todo bien, yo empecé a sentir la fragilidad de mi cuerpo, porque claro, yo empecé a sentir lo mal que estaba y de repente empezó a entrarme el miedo de pensar, estoy tan delicado que a lo mejor me voy a morir esta noche. O sea, en vez de pensar que ya me había salvado de morirme, mi sensación era, a lo mejor me voy a morir esta noche, pero no pasa nada. O sea, encima me cambió tanto el chip que mi sensación era, bueno, pues era muy raro, porque era como que yo podía... ¿No tenías miedo? No, cero. Entonces de repente la primera noche como que antes de dormirme estuve como recordando, es como que hubo un momento despierto que empecé como en una reflexión mental. Yo tengo mucha imaginación, entonces también eso tiene que ver conmigo, ¿no? No digo que sea una experiencia. A lo que voy es que vi básicamente mi vida pasar como diapositivas, típico que dicen, literal, y además todo era bonito, todo era positivo, hasta las cosas horribles las veía con una enseñanza buena de, bueno, pues no he tenido la mejor vida, pero básicamente pensaba que me iba a morir, que no iba a pasar de esas noches, que claro, porque empecé a sentir, o sea, a medida que me quitan la sedación, empecé a sentir el dolor de la cabeza, de todas las cosas que yo estaba tan débil que yo no podía ni andar por mi propio pie, no podía tenía que permanecer todo el tiempo en L, sentado, no podía moverme rápidamente porque cualquier movimiento rápido, como tenía abierto el cráneo, o sea, yo me había encerrado ya, pero yo tenía una cicatriz enorme, la cabeza llena de grapas, y claro, eso, cualquier ruido, o sea, este ruido, bueno, no lo voy a hacer, pero una palmada normal me dolía la cabeza, un portazo ya no te puedes imaginar, un grito era una locura de dolor, o sea, cualquier... Súper sensible. Ultra sensible. Cualquier cosa súper ridícula me causaba un dolor extremo. Y ya no te digo un movimiento brusco, imposible. Es decir, yo tenía que ir súper despacito, como si fuera, pues eso, un abuelito o un bebé. Súper despacito, súper despacito. La voz la tenía así, como no puedo ni imitarme ya mi propia voz, pero era una voz ultra aguda, destrozada. O sea, me sentía como que mi cuerpo estaba... Yo sentía como que mi alma y mi espíritu, llámalo como quieras, ¿sí? Estaba en paz absoluta. Súper bien, pero que mi cuerpo era ya un coche que se había estrellado en un accidente, que estaba pal de guace y que no había forma de moverlo. Entonces, cualquier movimiento que hicieras, sonaba el hierro arrastrándose por el suelo, las bisagras oxidadas, todo sonaba a roto y a de tirar. No había ninguna sensación de que esto va a remontar. Entonces yo pensaba, a lo mejor me muero aquí. Pero no había ningún miedo, no había ninguna preocupación. Al revés, era como, bueno, pues esto es lo que ha sido mi vida. He vivido muchas cosas. Yo también soy una persona que, a pesar de que tenía una situación de persecución, de oscuridad, como digo, siempre intentaba evadirme de la oscuridad buscando millones de estímulos. Soy una persona que se ha metido en muchas cosas diferentes y que he hecho muchas cosas distintas en la vida. Entonces, todo aquello en esos momentos me venía como algo bueno, como, fíjate todo lo bueno que has hecho, eres joven y a lo mejor mueres, pero fíjate tantas cosas has vivido, a lo mejor no has viajado todo lo que has podido, no has viajado todo lo que has querido, no has hecho todas las cosas que querías, pero has hecho muchas otras que otra persona no podría hacer. Es como que de repente todo lo que había hecho era positivo, era bueno.
y tuve una reflexión como súper espiritual del universo, la vida. También tengo que decir que yo siempre soy una persona muy inquieta por esos temas y independientemente de lo que me pasó, yo ya había investigado muchas cosas anteriormente, había tenido experiencias de alguna manera psicodélico-espirituales en el pasado, entonces de alguna forma es como que esta experiencia yo no podía dar datos ni explicar con palabras lo que sentía, pero es como si yo tuviera un conocimiento sobre algo que lo sentía pero no lo podía explicar. O sea, es como si yo entendiera la vida, como si yo entendiera el sentido de la vida, de la realidad, de la vida, la muerte, como si yo entendiera todo eso, pero no podía explicártelo, no podía decirte, no, esto es así, esto es asá, esto... Yo simplemente lo sentía, no lo podía explicar. Entonces ese sentimiento de sentirlo me hacía sentir en paz, porque como siempre eres una persona tan inquieta por entender esa realidad, esa verdad, cuando yo ya lo sentía era como, pues ya estoy en paz. Y después de eso, después de vivir esa experiencia, ¿cómo fueron los siguientes días? ¿Cómo fue la recuperación? Cuando salgo de ahí, es como que, eso fue en Albacete, que yo no soy de Albacete, es como que salir de mi ciudad natal, todo fue bueno. Pues ya, el hecho de volver a mi ciudad natal, ya empecé a notar, es como que allí seguía la tormenta, literalmente, porque el día que vuelvo hay una tormenta espectacular, de las peores que he vivido en mi vida, granizo, la carretera parecía un río, truenos, pantallas de luz gigantes en el horizonte, yo pensando, me voy a morir en el viaje. O sea, yo pensando, he sobrevivido todo esto, pero a lo mejor en el camino me muero por un accidente, porque literalmente, pero yo y mi familia, porque es que era uno de los peores días que he vivido en mi vida, pero no lo digo yo porque lo vivía desde mi perspectiva de la fragilidad, es que ellos lo cuentan igual. O sea, fue un día increíblemente, claro, obviamente el mundo no conspira contra mí, no es que hiciera ese día, a todo el mundo le afectó, a todo el planeta le afectó ese clima, pero casualmente a mí que me pasaba aquello, era como si... Claro, ¿qué pasó? Que como ya llegué a mi casa sano y salvo de aquello, ya fue como tomármelo como mucha filosofía positiva de, hostia, si me pasa todo esto y he sobrevivido, es que voy a seguir adelante. Ahora ya para y ahora encima he tenido, después del accidente y tal, he pasado por este cacho de viaje horrible, con truenos, granizos gigantes que caían en el cristal, que pensaba que iban a reventar las luces del coche, los granizos que caían, o sea, es que parecía apocalíptica aquella lluvia. Fue una cosa, si he sobrevivido a todo eso, pues ya me dio una fuerza aquello de pensar, hostia, pues ya en cuanto me recupere físicamente, pues ya está, voy a vivir la vida a tope. Entonces, en cuanto yo no tenía miedo, como te digo, aquellas 2 noches a morir, pero en cuanto superé aquellas 2 noches y aquel viaje horrible, ya mi mente fue, hostia, pues entonces toda esa luz y energía que tengo voy a utilizarla para disfrutar de la vida un montón, para valorar todas las cosas que no valoraba. Es como que me cambió el chip. O sea, es como si yo me hubieran... no es que yo sea otra persona o sea, a ver si me explico. No es que aquella alma muriera y se hubiera encarnado una nueva en este cuerpo. Es que básicamente es como si mi alma saliera de este cuerpo, se hubiera reseteado y esa misma alma limpia hubiera entrado en este cuerpo roto y sucio y lleno de mierda, y en el mismo contexto alrededor social, de familiar, económico, que seguía siendo una mierda, pero el hecho de resetear mi alma ya iba con una fortaleza para afrontar todos los problemas increíbles. Entonces, a los 3 días de yo volver a eso, se muere mi tío de esclerosis múltiple. Fue un palo para la familia, mi abuela ingresa en el hospital, mi abuela es una de las personas más importantes de mi vida. Mi abuela está muy mayor ya y entró en el hospital a morirse también. Le dijeron que le quedaba nada. El mismo día que murió su hijo, que era mi tío, a los 3 días de yo recuperarme. Y todo aquello pues fue un palo, pero yo no si yo llego a recibir ese palo antes del accidente, me lo habría tomado fatal, con una rabia, con todo mal. En cambio, me lo tomé como que yo era el que le tenía que dar esperanza a mi familia, como que yo era el que tenía que animarlos a los demás. Ellos todos estaban fatal, todos estaban con medicación de baja, porque claro, aquellos fue un palo para todos. Entonces yo era como el que tenía que darle a los demás luz, pero claro, yo no podía andar por mi propio pie, yo era como si fuera un bebé, yo no podía hacer nada, yo tenía que darme de comer, yo no podía hacer nada, o sea, ni masticar apenas casi nada, porque mi propia mandíbula no podía, me hacía daño si yo hablaba mucho. O sea, yo ya ves que me encanta hablar, pues si yo hablaba mucho, la resonancia de mi voz en mi cabeza me dolía. O sea, cualquier cosa era ultra sensible y ultra doloroso. Entonces, pues claro, yo estaba tan débil que la propia realidad aplastante de mi cuerpo me obligó a aprender a estar tranquilo, a tomarme con filosofía y con calma las cosas, aparte del chip renovado que yo ya llevaba. Digamos que yo tenía muchas ganas de hablar, pero no podía, me tenía que resignar a calmarme, a tal. Entonces, bueno, pues resumiendo, lo de mi abuela duró al final bastantes más meses de lo que pensaban los médicos. Vale. Yo luché mucho porque mi abuela fuera a mi casa y mi abuela acabó en mi casa, pero claro, fue horrible porque la pobre estaba en la habitación de al lado mía muriendo, mientras yo estaba que no podía ni andar. Entonces fue
una situación horrible. Además mi abuela todas las noches se levantaba de impotencia, ¿no? De impotencia porque yo básicamente no lo he dicho, pero yo antes del accidente, cuando yo he dicho que voy a volver es que lo he contado sin contarlo antes. Yo estuve en una situación de depresión y de muchas cosas y muchos problemas. Salí de allí y fui con mi familia a cuidar a mi abuela porque se iba a morir, que eso no lo he contado antes. Entonces, cuando me pasa a mí todo esto, se quedan cuando mi abuela el resto. Yo, cuando vuelvo del hospital y de la operación, tengo la impotencia porque yo básicamente, yo mi vida, mi plan en mi cabeza era irme de donde yo vivía y viajar por Europa, hacer muchas cosas, pero no me podía ir sin solucionar el tema de mi abuela. Antes de mi accidente, antes de mi accidente yo tengo que solucionar lo de mi abuela, que mi abuela se va a morir, y en cuanto termine con mi abuela, me voy ya a vivir mi nueva etapa en la vida. Entonces, cuando me pasó todo esto, pues claro, la impotencia fue absoluta porque yo ya quería ayudar a mi abuela y no podía hacer nada, y al revés. Y necesitabas que te ayudaran a ti. A mí, claro. O sea, entonces, tú querías ayudar y... Era una doble carga yo para la familia. Entonces, claro, era para mí aquello fue muy frustrante y lo pasé muy mal. Y afectó muchísimo lo de no poder ayudar a mi abuela, porque era lo único que me importaba en ese momento. Pero aún así, yo ya te digo, había renacido con esa luz tan esperanzadora que lo llevaba de una manera más positiva. Era como que me daba rabia, pero lo llevaba de otra forma, ¿sabes? Solamente me daba rabia por ella, porque sufría ella. Yo ya no era otra cosa. Entonces lo pasé muy mal. En todos esos meses hasta que murió lo pasé muy mal, y ya cuando murió ya fue el colmo, porque esa noche ya estuvo, toda la noche ya se quejaba de dolor. Yo, claro, yo estaba entumbado en una cama que no podía, pues ya te digo, ni mear, ni ducharme. Bueno, esto lo voy a contar, pero por ejemplo yo no podía ni cagar, ni ducharme, ni hacer nada por mí mismo, porque ducharte tenía que sujetarme de pie en la ducha, mi hermana y mi madre, y yo me tenía que ir, o sea, lavando con una esponja súper delicadamente la cabeza. Era como una fragilidad absoluta, o sea, era súper frágil. Y cagar era horrible, porque claro, la fuerza típica que hace cualquier persona para cagar, yo no la podía hacer, porque esa fuerza me daba dolor en la cabeza. Entonces, esto puede sonar hasta ridículo, pero yo me tiré un mes y pico que casi no pude ni cagar. Entonces, yo llevaba ya, de hecho, desde la operación tampoco fui al baño, entonces tenía un bolo ahí que no podía echar. Y era horrible, porque el típico apretón normal no podía hacerlo por el de lo débil y frágil que tenía la cabeza. O sea, la típica vena que se aprieta en la cabeza cuando haces así fuerza para... Yo no me podía permitir eso. Yo no me podía permitir hacer fuerza para eso. No podía permitirme hablar más de no sé cuántos minutos a diario porque me dolía la cabeza. Cualquier cosa me dolía la cabeza. Y encima en mi casa había una situación bastante tensa con eso, que había un ambiente, pues, malo. Entonces no ayudaba nada. Alrededor no ayudaba nada. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que mi abuela se murió. Yo, es verdad que, esto no te voy a decir, claro, fui recuperándome todos esos meses, poquito a poquito. La rehabilitación fue bien, aunque en mi casa estaba el tema de mi abuela, pues yo poco a poco fui pudiendo andar por mi propio pie. Eso fue increíble, claro, cuando yo pude salir a correr el primer día por mí solo, yo me sentía Superman volando. O sea, yo era, vamos, yo decía, de aquí, a partir de ahora voy a ser Jesucristo. O sea, yo era como si fuera Dios. O sea, yo claro, ya... Era lo mejor. Claro, es que de repente no poder andar, incluso decir, hostia, que es que me podría haber quedado en una cama toda mi vida, a poco, hasta que llegas a correr, que además imagino que pasaron meses, tiene que ser la hostia. Yo recuerdo, a mí me operaron de pequeña cuando tenía 9 años y estuve como 6-7 meses sin poder andar, y yo soñaba con andar y soñaba con correr. Y el día que volví a andar y volví a correr era como la hostia. No me quiero imaginar en tu caso. Claro, es que yo tengo el gotele de mi casa a la pared, y es que me sentía feliz porque decía, o sea, es como que valoraba todo. Claro, tengo tacto, soy capaz de verlo, de poder mover este brazo, porque a lo mejor me voy a haber quedado con medio cuerpo paralizado, vegetal. Y claro, me puse mucho en situación, digamos que empaticé mucho y me puse mucho en situación de todas las personas que no pueden por un accidente les cambia la vida o por condición de nacimiento. Entonces fui consciente de lo afortunado que yo era, no solo por haber salido bien del accidente, sino lo que había sido toda mi vida por haber sido una persona que, bueno, sí, por estadística, la mayoría de la población en el mundo pues tienen 2 piernas, 2 brazos, andan, mueven, pero y obviamente pues es una condición que tenemos natural biológicamente y no tenemos por qué ser afortunados, sino porque es la realidad que nos toca. Pero cuando pierdes algo es cuando lo valoras, ¿no? Entonces yo no lo perdí, pero lo perdí temporalmente porque me limitó esos meses no poder hacer nada, y claro, tocaba la pared y decía, joder, es que yo ahora mismo a lo mejor podría ni siquiera poder levantar este brazo o sentir el tacto. Totalmente. Y claro, valoraba también
todo, valoraba la sensibilidad aparte es que estaba hipersensibilizado, yo creo. O sea, aparte es lo típico de cuando una persona pierde el oído o la vista y se le acentúa otro sentido, pues yo creo que la experiencia del coma me hipersensibilizó el oído, quizá, y por eso, claro, aparte como la cabeza estaba, en la cicatriz la tengo además al lado del oído, entonces, claro, cualquier ruido era horrible por el dolor, pero al mismo tiempo también lo percibía muy, muy bien. Entonces, digamos que todos los sentidos los valoraba mucho. Valoraba todo, valoraba toda la vitalidad, todo lo valoraba muchísimo. Yo, por lo que te he contado de lo de la operación, o sea, yo a día de hoy, ¿sabes? Como que tengo mi ritual de antes de acostarme, que yo me doy ahí con mi cremita, un masajito en los pies, y para mí es como agradecer que me llevan a los sitios. O sea, para mí es agradecer que tengo pies y puedo andar y hoy he podido ir a trabajo andando y he pasado por el río y he ido a no sé dónde y es como, menos mal que lo tengo, ¿no? Es como mi ritual de darme cariñito y valorar que puedo hacerlo. Que quizás si no pasas por ninguna experiencia así, das tan por hecho que tienes manos y puedes tocar, que tienes ojos, ¿sabes? Que puedes ver, que puedes escuchar, que puedes tal, que es como... Por supuesto, pero no, por supuesto no. Es que hay gente que no puede. Total. Y aparte también era, por contraste, la reflexión constante y pensar que yo hace unos meses no quería vivir. Y ahora solo el hecho de poder mover un dedo me parece que es la hostia. Entonces, claro, no valoraba todo lo que tenía antes del accidente y después lo valoraba todo muchísimo. Me sentía que la vida merecía la pena, que había mucha mierda a mi alrededor. A diario seguía estando ahí, pero el hecho de valorar tanto todo, claro, las pequeñas cosas. Vamos ahí. ¿Cómo ha sido tu vida después? O sea, lo que estás diciendo ahora mismo, que de repente valoras absolutamente todo. Claro, pues eso fue un choque de realidad también, porque yo lo valoraba, pero sentía que muchas personas a mi alrededor, por mucho que se lo expliques y se lo cuentes, no lo van a poder ver. Entonces, también era frustrante tener que aceptar que ves la vida de una forma nueva y que... en cierto modo casi sientes como que eres la única persona que lo ve así. Aunque luego vas conociendo gente que también pero al principio parece como que tú valoras tanto las cosas que los demás no las valoran y eso pues al principio hay veces que da rabia, da pena, da como pensar, esta persona no sabe lo importante. Por ejemplo, para mí era un regalo increíble que un amigo o quien fuera viniera a dar un paseo conmigo de 5 minutos. Era, vamos... como para cualquier persona, no sé, cualquier ejemplo, es que yo no soy muy materialista, pero para lo que otra persona sería que te regalen no sé qué y que te cambie la vida, para mí era que viniera un amigo. Entonces, claro, también aquello, cuando estás en esos momentos malos, pues otra vez lo típico que se dice, valoras mucho también quién está y quién no, claro. Quién aprendes a valorar alrededor. A la gente que se ha aportado y la gente que se ha... porque hay gente que a lo mejor no ha podido estar, pero lo ha demostrado, que lo ha intentado, que le importas. Otra gente notas cómo se la suda realmente, que te dice sí, jaja, pero ahí se queda y te das cuenta después de una experiencia así quién de verdad está en tu vida importante y quién no, quién valoras de verdad y quién no, quién de verdad es personas que te hablan y te dicen sí, jaja, eres mi amigo, te quiero mucho, no sé qué, pero luego se queda todo ahí, y quién de verdad está de verdad ahí contigo, va a tu casa y valora, a darte te escucha de verdad, siente cada palabra que tú le estás diciendo de verdad, no está pensando en qué increíble historia de película me está contando, sino que está sintiendo, se está poniendo en tu lugar. Entonces eso poca gente lo decía, y aún así, por mucho que yo se lo contaba y gente me escuchaba, yo sentía que la forma de ver la vida que yo tenía no la valoraba la gente igual, ¿no? La gente no podía valorar las cosas, pero porque, joder, no porque no habían es que no podían hacer, es que, claro, yo tampoco podía antes de eso. Entonces, claro, era como una forma de ver el mundo distinta para mí, que yo valoraba cada esquina del mundo, cada milímetro de la vida lo valoraba, me parecía algo increíble y que tenía un valor increíble de disfrute y de belleza, y que merecía la pena disfrutar de todo. Y la gente, pues a mi alrededor había mucha gente que su vida era como un día más, como siempre, ¿no? Entonces, claro, tú le cuentas esto, te escuchan, te dicen, oh sí, tal, se quedan ahí como tal, igual. Claro, además yo pues toda la película mía, ¿no? Que si todo lo que me pasó, luego que si se me muere mi abuela, o sea, eran muchos dramas ahí y muchas cosas, y claro, tú la gente se lo cuenta y todo el mundo, ay, por Dios, qué mala suerte, qué lástima, pero muchas veces la gente como que flipa de la película, que le cuentas como si fuera el día de Patricia, y llegan a su casa y ya están. Y tú lo notas cuando estás hablándole y estás viendo cómo reacciona y cómo te está escuchando, lo notas. Yo, pues, como te digo, yo no lo culpo porque la gente no lo ha vivido. No lo han vivido, y tampoco le deseo a nadie que le pase lo que a mí, y lo bonito sería que pudiéramos todos valorar la vida como yo la valoro,
sin tener que pasarte esa desgracia, ¿no? Pero, claro, sí que yo, por ejemplo, me costó mucho al principio llevar. Mi recuperación era muy satisfactorio cuando yo me ganaba energía y todo bien, pero era muy frustrante cuando yo a lo mejor un día necesitaba solamente un minuto de una persona y esa persona no me lo daba porque no me apetece, da igual. Y yo pensaba, joder, tío, vale, estás en tu derecho de que te digo que vamos a quedar o vamos a hablar un momento por teléfono o vamos a ver que sea, y para ti es un día más y hasta luego me vuelvo a poner aquí a ver TikTok. Cuando tú le pides a la gente que amas ayuda desde el punto más vulnerable de tu vida y te lo dan, lo valoras un montón. Pero cuando no te lo dan y encima no son conscientes de que te están rechazando, cuando para ti esto ya es un universo, pues claro, jode y duele mucho, porque dices, vale, esta persona a lo mejor no es mala persona, porque no creo que nadie sea mala persona por hacer eso, pero creo que a lo mejor no son conscientes por simplemente ignorancia, o en parte también a veces es por inmadurez o porque realmente sí que son maduros, sí que tienen que tal, pero que a lo mejor son personas que la importancia que tú les das no la tienen para ellos, tú no la tienes para esa persona. Entonces hay que aprender a... Es tan recíproco, sí. Entonces, viviendo todo eso, si tuvieras que decir qué es lo que más te ha aportado pasar por esa situación, o sea, qué es lo que más has cambiado. Hemos estado hablando de que al final tú estabas en un momento de oscuridad, de depresión y ha sido completamente como cambiarte las gafas y ver la vida de otra manera. Aparte de eso, ¿qué es lo que más dices he cambiado? Pues es que sería eso, las gafas, pero es que al final, quiero decir, es como que la forma de tomarte la vida ha sido diferente. Entonces ha sido como, básicamente mi sensación de volver a nacer no solo es porque, es que claro, suena muy literal la frase, pero es que es quiero decir, a ver, cuando tú naces y eres un bebé, vives la vida con una ilusión y con una inocencia y con una pureza. Cuando te vas haciendo mayor, la sociedad te va a base de hostias, te va haciéndolo ver con el ceño más fruncido cada vez. Antes de esta movida, yo veía la vida desde una perspectiva bastante descreída y bastante negativa y bastante fría y desesperanzadora y sin ningún tipo de positividad, ilusión y ahora al revés. Ahora es totalmente mucha fe, mucha ilusión, a pesar de que soy súper consciente de que hay un montón de mierda en la vida y de que me va a tocar vivir mucha más mierda todavía. Uh-huh. Es como que tengo mucha ilusión por vivir mucho tiempo, muchísimos años. De hecho, quiero vivir hasta 100 y pico lo que más pueda. Quiero vivir cosas buenas y malas porque de todo se aprende. Entonces mi sensación es, pues eso, un reseteo completo de energía, como si hubieran cogido mi alma cuando el alma está... Bueno, esto ya es muy místico, ¿no? Y un poco hablando del tema místico. Si pongamos que creemos en que cuando el cuerpo muere el alma va a otro lugar, si partimos de esa teoría, no digo que esto sea lo que tenga que ser, pero si partimos de esa teoría, pues sería como si mi alma hubiera ido a un sitio y me hubieran limpiado, que lo he dicho antes, y hubiera entrado de nuevo en el cuerpo, pero con esa energía que tienes cuando naces. O sea, de inocencia, pureza, ilusión, valorar todo es un mundo nuevo, todo está lleno de matices enriquecedores. Eso es lo que yo recibí, pero lo recibí de manera innata y de manera inconsciente. No era consciente de que sentía eso. Yo lo sentía y no podía explicarlo ni ser consciente de que lo sentía, sino que me he ido dando cuenta con el tiempo de todas esas sensaciones a partir de tal. Y también, hablando un poco de lo místico, también tengo que decir que a raíz de toda esa experiencia que he tenido, he ido investigando sobre las experiencias cercanas a la muerte y me he dado cuenta, escuchando un montón de testimonios, que empatizo muchísimo con esos testimonios, a pesar de que yo no recuerdo nada de lo que me pasó. Uh-huh. Es como si todo lo que la gente cuenta, yo lo siento como si lo hubiera vivido, pero no pudiera recordarlo. Es un poco esa sensación que he ido teniendo según me he ido metiendo más en este mundo. No digo que haya pasado, no digo que realmente me haya ocurrido, porque no lo recuerdo, pero mi sensación es como si yo lo sintiera. Entonces, no sé si tiene que ver con que me he autosugestionado para conectar con eso, no sé si tiene que ver con que siempre soy una persona espiritual y conecto con eso, pero sí que, paradójicamente, siendo una persona que no quería vivir y que estaba viendo la vida de manera muy negativa, precisamente te ocurre algo malísimo por mala suerte, no recuerdas nada de lo que ha pasado, por tanto, yo no puedo decir que he ido al cielo y he visto a Dios y me ha dicho te doy otra oportunidad. O sea, no tengo ningún tipo de prueba para que sea una motivación de fe en la vida positiva para decir, no, mira, o sea, al revés, si yo siguiera siendo esa persona nihilista, negativa y totalmente descreída,
yo el hecho de haber tenido una experiencia así tendría que haberme dicho, ¿ves? Encima no hay nada después de la muerte porque no he vivido ninguna experiencia que me haga pensar que hay más allá, nada que me dé ilusión a vivir a tal. En cambio, aunque no he tenido ningún tipo de experiencia así, es como si mi espíritu hubiese la hubieras experimentado. Hubiese vuelto con la sensación de que la siento pero no la recuerdo, es más o menos, porque claro, una persona que viene de este contexto negativo, depresivo, oscuro, suicida, y de repente pasa por una situación que te quieres quitar la vida, prácticamente la vida se te va durante un momento y cuando vuelves tu sensación es que no recuerdas nada y que por tanto no hay nada allí, pues tú podías decir, pues... y todo sigue siendo una mierda, porque encima se te muere más familia, los problemas siguen estando ahí, sigue siendo... Pues no, es como que esa luz dentro de mí inexplicable me dio fuerza y me ha dado fe. Tiene que ver un poco también que soy una persona muy reflexiva, que he analizado mucho mi caso, he analizado mucho todas las cosas, he valorado mucho todo lo que te decía de tocar la pared, sentir el gotelé. Después de eso, tuve una experiencia de estrés postraumático un año después que me afectó muchísimo a nivel cardíaco, tuve muchos más problemas, o sea, la historia no acabó ahí. Seguí teniendo problemas de salud, pero ya era distinto. Ya siempre tenía ha sido una fortaleza distinto para sobrellevarlo, exacto. Entonces... Y para ir cerrando, con todo ese cambio de vida que estamos comentando todo el rato, ¿qué le dirías a tu yo de antes de vivir esto? A tu yo que estaba literalmente en el ojo del huracán, que estaba con las drogas, que estaba con pensamientos suicidas, que estaba con una depresión brutal. ¿Qué le dirías? Claro, pues básicamente le diría ánimo, ten paciencia porque merece la pena superar los malos momentos porque después de la tormenta siempre viene la calma. Es muy metafórico, muy típico decir esto, pero es que es así, es la realidad. O sea, a veces lo vemos todo negro, parece que no hay nada más y es así en ese momento, es real, es todo negro y no hay nada más en ese momento, pero la vida no es solo eso, hay de todo y hay muchas cosas que merecen la pena vivir. Está llena de experiencias y de cosas increíbles que ni siquiera tú eres consciente de que algo te gusta o te interesa y aún, o sea, yo con esto quiero hacer un mensaje positivo de toda la gente que lo esté pasando mal, que piense que quizás puedes ser una persona muy inteligente, tener muy claro quién eres, lo que quieres y dónde estás en el mundo, y aún así, aunque tengas tan claro lo que quieres y dónde vas y lo que buscas, siempre la vida te puede sorprender, te puede descubrir que hay algo que tú puedes encontrar que creías que no existía o que no era para ti y es para ti, o sea, porque yo estaba así, yo estaba en un punto descreído en el que nada más me quedaba para aprender, nada me iba a cambiar la vida, nadie tenía razón, nadie me iba a convencer de nada y nadie me iba a... Y es que era mi forma de verlo porque la realidad era tan mierda que es que aunque yo hiciera otras cosas me seguía persiguiendo, entonces era como que estaba convencido de que daba igual lo que hiciera, que la mierda me perseguía. Sí, mierda te va a perseguir, pero ten paciencia porque no va a ser siempre, no va a ser siempre. A lo mejor estás en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto de tu vida y con las personas alrededor incorrectas, pero es una fase, es una etapa, tienes que tener paciencia, ya la pasarás. Claro. Sobre todo tienes que convencerte de que hay mucho más en la vida increíble por vivir, que te va a dar una felicidad increíble y, en mi opinión, yo creo que estamos aquí por un motivo que tiene que ver con disfrutar y experimentar todo lo bonito que te da la vida. O sea, la vida son luces y sombras, entonces las sombras también te enseñan mucho a valorar las luces. Entonces, vale, sí, la vida es una puta mierda. ¿Qué consejo le voy a dar yo a una pobre persona que iba en un país subdesarrollado con las peores condiciones? Pues es una puta basura y es una mierda y es injusta. La vida es injusta, es malísima y hay un montón de hijos de puta que te van a intentar joder por todos los lados. Eso es una realidad. No te voy a vender aquí cuentos Happy Flower. Es una realidad. La vida está llena de mierda, pero aún así hay muchos milímetros de belleza en la vida rodeados de metros de mierda. Entonces esos milímetros a veces te pueden hacer muy feliz a pesar de que haya millones de kilómetros de mierda alrededor. Entonces significan que hay un agujerito muy pequeñito de luz que si tú te apoyas en la ilusión y en la fe por encontrar ese agujerito, acabarás encontrando un agujerito mucho más grande que cuando llegue no tendrá fin. O sea, el dolor y el placer, la felicidad y la oscuridad son infinitas en las dos dimensiones, pero yo creo que la infinitez de la luz y de lo bonito es a veces tan increíble que no somos conscientes de lo poderoso y bonito que es y que merece la pena estar vivo para disfrutarlo y valorarlo. Lo que me has dicho, yo lo reduzco a la noche esa que te digo que en la planta de arriba del hospital, ya cuando tuve esas imágenes pasando por mi cabeza, de mi vida, fotogramas, y pensando que iba a ser la última noche y me iba a morir, y aún así acepté la muerte en paz y acepté mi vida hasta ese momento en paz,
Pues claro, ahora sabiendo que no me voy a morir y encima me queda tanto por vivir, me pongo en esa noche y pienso, mira toda la cantidad de recuerdos bonitos que voy a añadir a cuando vuelva a vivir eso, porque yo estoy seguro de que cuando me vaya a morir el día de mañana, volveré a pasar por ese punto de alguna forma. Yo creo que Pero si quieres vivir, claro, o sea, no tiene por qué, pero si lo vives, que esté lleno de recuerdos. Para mí, al final, si tuviera que darle un sentido a la vida, diría que es el hecho de que cuando tu vida termine, tengas una colección de momentos increíbles que recordar, que te hagan sentir que ha merecido la pena tu vida. Y sobre todo quiero poner a la gente en que sean conscientes y que valoren las pequeñas cosas que están ahí. O sea, una conversación con las personas que amas, con tu madre, con tu perro, un juego, algo que para ti es algo rutinario y a diario, mañana a lo mejor no va a estar. Algo minúsculo, mundano y rutinario, puedes darte cuenta si lo pones en valor, que es algo increíble y excepcional que estás viviendo. Yo diría que para mí el sentido de la vida con esta experiencia ha sido como si vives un montón de cosas y la última noche antes de irte a dormir por última vez, antes de irte a dormir te pones esa recopilación de los grandes momentos y te vas a dormir con una sonrisa y mueres en paz. Para mí eso es lo que yo, digamos, siento a partir de toda esta experiencia, ¿sabes? Que tengo ganas de vivir muchísimos grandes momentos en mi vida, disfrutar para poder ver esa película. Para poder ver esa película, porque de hecho quiero disfrutarlos en el momento. Claro. O sea, quiero exprimirlo, sentir, nutrirme de esa energía en ese momento, disfrutarla al máximo, ese placer y que cada día me haga más fuerte esa felicidad. Porque al final me hace más fuerte cada día, pero cuando llegue el palo y la mierda que van a llegar y están ahí, estar fuerte. Ser fuerte para pasarlas y saber que es una fase, un bache y que luego seguirá yendo. Pues muchísimas gracias por tu historia y yo creo que le puede ayudar a muchísima gente que está en ese momento de oscuridad, como tú dices, a reflexionar sobre en el momento en que está. Muchísimas gracias.